Buenos días a la patria grande, soberana y antiimperialista. Hoy es sábado 15 de marzo de 2025. Nosotras somos Laura Arroyo y Sacia Alejandre y esto es una nueva entrega del noticiero latinoamericano de Canal Red. Vamos con un resumen de las noticias de hoy. Hoy empezamos en Honduras, donde este domingo 9 de marzo se realizaron las elecciones primarias para elegir por voto popular a los candidatos para los comicios de noviembre de este año. Por parte del Partido Libre de Izquierdas, actualmente en el poder, la ganadora fue Rixi Moncada. Nos vamos a Ecuador, donde el presidente y candidato presidencial para la reelección Daniel Noboa ha sido denunciado por su alianza con Eric Prince, mercenario fundador de Blackwater, para enfrentar el crimen organizado. Y nos vamos a Argentina, porque el gobierno de Javier Milei ha reprimido violentamente a una protesta de jubilados, a lo que le siguió una movilización espontánea de hinchas de fútbol, sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda. Con esto arrancamos Noticias Básicas. Arrancamos en Honduras, porque este domingo 9 de marzo se llevaron a cabo las elecciones primarias para elegir, mediante el voto popular, a los 3 candidatos de los partidos mayoritarios que se presentarán en las elecciones presidenciales de este 30 de noviembre. En concreto, en estas primarias se eligieron a los candidatos de los principales partidos políticos para la presidencia de Honduras, 3 candidatos a la vicepresidencia, 128 congresistas y sus suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y 298 alcaldías. En cuanto al proceso electoral, la consejera secretaria del CNE, Ana Paola Jal, declaró que, en su mayoría, el país ha tenido una apertura de votación ordenada y sin contratiempos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral reconoció que se experimentaron dificultades en la distribución de las maletas electorales y los kits tecnológicos en algunos municipios, como en el Distrito Central y el de San Pedro Sula. Asimismo, en el comunicado emitido por el CNE se notificó que desde el órgano se brindará un informe detallado sobre las causas específicas de estas demoras, recién terminada la recolección de la información, así como la implementación de las medidas pertinentes. El proceso electoral en Honduras ha adaptado el biométrico, como en Venezuela, un dispositivo de reconocimiento de huellas dactilares que autentifican la identidad de los votantes antes de emitir el sufragio. Esto con el objetivo de fortalecer la transparencia electoral y reducir el riesgo de fraudes como la suplantación de identidad o el doble voto. Los mismos dispositivos que, según el mismo comunicado del CNE, presentaron un uso satisfactorio en estas primarias, en las que se utilizaron 20.000 dispositivos en el 80% de las juntas receptoras de votos. Así, los precandidatos presidenciales por los partidos Libertad y Refundación, Libre, actualmente en el gobierno bajo la presidenta Xiomara Castro, Rixi Moncada, Liberal, PL, Salvador Nasralla, y Nacional, PN, Nasri Azufra, se declararon ganadores en sus organizaciones. Según los datos oficiales, la candidata ganadora fue Rixi Moncada, sucesora de la actual presidenta Xiomara Castro, a su vez esposa del expresidente Manuel Zelaya, mismo que sufrió un golpe de Estado en su contra en 2009. De esta manera, Moncada se presentó como la líder del sufragio con el 99,22%, equivalente a 268.618 votos. En la sede del Movimiento Libre, tras las votaciones, Moncada declaró: "Asumo el compromiso para continuar el proceso de transformación del país. Mi triunfo, que es el triunfo del pueblo, lo recibo con humildad y con responsabilidad. Lo comparto con todos ustedes, especialmente con los jóvenes a lo largo y ancho del país que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que luchan día a día por encontrar un espacio en este territorio". Así lo diría Rixi Moncada tras su triunfo. Espíritu, con nuestra dedicación y pacíficamente, democráticamente, con nuestro voto, sin armas y sin violencia, la revolución llegó. Llegó desde la profecía que hace unos años escribiera el comandante Fidel Castro, solidarizándose con el presidente Zelaya por aquel cruento del golpe de Estado. Él dijo y sentenció: en Honduras se gesta una revolución. Esta revolución es la revolución de la resistencia,
del pueblo y de la juventud. Nos vamos a Ecuador, porque el presidente y candidato presidencial para reelección, Daniel Noboa, ha sido denunciado por su alianza con Erik Prince, mercenario fundador de Blackwater, una empresa adyacente a la CIA que opera como una corporación de outsourcing, esencialmente paramilitar, ejerciendo las misiones de asesinato, tortura y captura de la CIA fuera de la ley internacional. Una alianza nacida a raíz del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 y desde entonces activa sobre todo en Oriente Medio, en los países enemigos, sujetos a presión, invasión o ataques bélicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Irak, donde, como parte de la invasión estadounidense, fueron los empleados de Blackwater que perpetraron la masacre de Nisour en Bagdad en 2007, asesinando a 17 civiles iraquíes por órdenes de la CIA. Empleados encarcelados, pero otorgados el perdón por la administración Trump. Contratándose también después del huracán Katrina en Nueva Orleans por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para proteger no a la gente, sino a las instalaciones gubernamentales, compañías de comunicaciones, petroquímicas y empresas de seguros. Y en América Latina, por ejemplo en Venezuela, donde apenas el año pasado promocionaron la campaña Ya Casi Venezuela como proyecto para recaudar fondos para una incursión bélica en el país. Y ahora es el CEO de esta corporación mercenaria empleada de la CIA al que Daniel Noboa, en plena campaña electoral, ahora contrata para presuntamente combatir el crimen organizado. Así lo comunicó el propio Daniel Noboa en la red social X este 12 de marzo. El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador. En reunión con Erik Prince, fundador de Blackwater, hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de nuestras aguas de la pesca ilegal. No hay tregua, no hay retroceso, vamos adelante. Esta alianza estratégica no es la primera que desarrolla el gobierno de Noboa. Ya en febrero había anunciado que solicitaría a países aliados el envío de fuerzas especiales para combatir a las bandas criminales, pero sin especificar de qué países estaría hablando. En un Ecuador que pasó de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 durante los gobiernos de Rafael Correa a 38 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024 bajo Noboa. Ante lo cual, la solución planteada por Noboa es la de declarar un conflicto armado interno, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en el país, así como militarizar las cárceles. Medidas que han permitido, por ejemplo, la captura de 4 menores, cuyos cuerpos aparecieron incinerados cerca de una base de la Fuerza Aérea. Un escándalo que ocasionó gran revuelo popular en Ecuador y por el cual, ante los comicios del 13 de abril, donde se enfrenta a Luisa González, Noboa pretende limpiar su imagen como el luchador de mano dura contra el crimen organizado. Y lo hace, sin embargo, uniendo fuerzas con una corporación criminal de guerra confesa. Y nos vamos ahora a Argentina, porque Milei ha autorizado por decreto tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional para que los nuevos préstamos que pide el gobierno de Milei no tengan que pasar por la aprobación del Congreso, como por ley debería de ser. En este momento, Argentina se encuentra en aras de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar los 44.000 millones de dólares que recibió en 2018 durante el gobierno del derechista socio de Milei, Mauricio Macri. Excepto que, como en cualquier endeudamiento, el gobierno se debería atener, por ley, a que el texto pase por el filtro del Congreso, mismo en el que el partido del presidente Milei tiene la minoría. Por esto, como una vía antidemocrática para prevenir cualquier bloqueo parlamentario, Milei publicó este martes un decreto de necesidad y urgencia, conocida como DNU, que lo autoriza a firmar el acuerdo con el FMI sin la aprobación parlamentaria. El argumento de la Casa Rosada es que la urgencia de la crisis no da margen de tiempo para las largas negociaciones políticas. Seguimos en Argentina porque este miércoles se llevó a cabo una nueva movilización de los jubilados como cada miércoles contra los recortes de Milei a las pensiones, las mismas que ahora se encuentran en los $300 mensuales, mientras que una canasta básica puede costar alrededor de $1.300, exigiendo la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional que finaliza a finales de marzo. La convocatoria comenzó frente al Congreso, pero se expandió hasta Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, sumándose hinchas de los clubes de fútbol, incluso rivales, organizaciones sociales y varios partidos de izquierda. Esta protesta pacífica multitudinaria tuvo como respuesta la violenta represión por parte del gobierno de Javier Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró al iniciarse la movilización: están nuestras fuerzas desplegadas para hacer cumplir el protocolo. El tránsito no se corta y los barras bravas sobre la vereda.
Antes de siquiera comenzarse la movilización, se desplegaron las fuerzas de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A los gritos de "vengan zurdos", la policía de la ciudad avanzaba disparando chorros de agua desde los camiones hidrantes. En la que fue hasta la fecha la peor represión del gobierno de Milei, se vieron casos como el de Beatriz Bianco, de 87 años, fue empujada por un policía, terminó en el hospital después de caer con la cabeza en el asfalto. Más de 100 detenidos y, como informa la Posta de Salud, más de 300 heridos, algunos con riesgo de muerte. Como lo es el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue herido por las fuerzas de seguridad con un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza, derivado por un trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálica ante su llegada en el hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Estas fueron las declaraciones de la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, tras la viralización de este vídeo donde se muestra el accionar de las fuerzas de seguridad que causaron el estado actual de Grillo. La ministra lo acusa de ser un militante kirchnerista y miente diciendo que estaba preso cuando en realidad estaba en cuidados intensivos. Estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez, ¿no? Ese es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para darles una idea, ¿no? De los detenidos. Después hicimos toda una identificación que el día de mañana vamos a trabajar también y seguramente va a ser parte de la denuncia. Todas las caras de los que venían con las camisetas de distintos clubes para ver, digamos, derecho de admisión en la cancha, además de figuras penales más duras, ¿no? Que vamos a introducir en esta denuncia penal. Mientras tanto, estas son las declaraciones del padre del fotoperiodista Pablo Grillo. Queríamos preguntarte... Sí, no, nada más. Agradezco el interés y que bueno, somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala, porque me enteré de lo que está diciendo la basofia esa de la borracha que tenemos como ministra. ¿Sí? Y ser militante es un orgullo. ¿Sí? Y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba haciendo fotografía. ¿Sí? Estaba haciendo fotografía. Y estaba trabajando en forma independiente. En forma independiente. Y él siempre documenta, ¿sí? Cuando hay este tipo de actividades. Y bueno, lo que sí, que por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, ¿sí? Está corriendo peligro mi hijo. Gracias. Está grave, ¿no? Lo están operando. Hay que esperar. Lo que me dijo la doctora es eso, es grave, la situación es grave. La situación es grave, es muy grave. ¿Cómo es su nombre? Fabián. Fabián Grillo. Bueno, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos por hoy. Se pueden hacer socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que ven ahora. Sean felices y cuiden a la patria grande.